están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos nuevamente en esta edición diaria de Sin Vueltas. Mucho calor afuera. Primero se formó un sistema, o se estaba formando al menos un sistema de tormentas. Finalmente eso parece que se ha disipado a estas horas. Había un aviso meteorológico y que está todavía ahí vigente para algunos puntos del país y veremos si en las próximas horas finalmente cae la lluvia o esto seguirá así entre nublado, parcialmente nublado, y el pronóstico marcando extremadamente caluroso para el día de mañana. Así que vamos a ir monitoreando a ver si es que vamos a tener un viernes un tanto más agradable que el día de hoy. Felipe, ¿cómo estás? Hablando de agradables, ¿eh? Sí, ¿cómo te da? Gracias. ¿Todo muy bien? Igual para vos. Eso casi un ventarrón en este programa. Sí, yo lo mismo. Sí. Como que abrimos más ventana y entra viento fresco al periodismo. Una bocanada de aire. Yo te fresco, veo. sí. Así yo me represento. Muchos dirían que sos la nube que representa la tormenta, pero no. Sí, lo mismo. En realidad, un aire fresco, humo, perdón. Claro, sí, aire fresco. Sí. ¿Todo bien, Felipe? Bien, ¿cómo vienen tus inversiones, Toto? Bien, estuve controlando hace un rato. Bueno, estoy haciendo un cambio de divisas y un montón de cuestiones. Pero, ¿ya te vestí como millonario? ¿Eh? ¿Te vestí como millonario? Ya me he visto como millonario, hablo como millonario. Ya Próximamente voy a tener fotos con un avión privado. Mira esos zapatos, por ejemplo. Zapatos de millonario. Salí acá y salí a jugar golf. Exacto. O antes, no sé cómo es, pero... Sí. No, y en mi deportivo saco fotos, claro. frases motivacionales. Un cinto importante. Un cinto importante. Tomamos un café frente a la Facultad Histórica de Derecho acá en el centro. Claro. Juntamos un par de chicos, adoctrinamos el sistema. Mantel de la mamá que hacemos pantalón. Exacto, y para ahí vamos, ¿eh? Está bien. Siempre perdón, me olvidé un detalle rico que usan los muchachos ahora, que es el pañuelo. Sí. Porque el pañuelo es símbolo de rico, según estuve viendo. Ahora tenés un reloj, te falta un reloj así brilloso. Me falta un reloj. Sí. En otra época se llamaba eso bling bling. Bling bling, ¿te acuerdas? Le decían, ahora finalmente es vestirse como rico. Sí, ok. Sí. Mañana vamos a hablar de ese. Sobre todo pagar para eso. Sobre todo pagar para vestirse como rico es una cosa. Una cosa. Bueno, hoy tenemos el placer de que el señor Carlos Gaona nos acompaña en esta edición de Sin Vueltas. Carlos, qué placer poder tenerte sinceramente. Muchas gracias, Toto. No sé si hay un tono de ironía así. No, por favor. Nosotros no hacemos nuestro programa nosotros. El pueblo del periodismo nacional nos acompaña, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. También un saludo aquí al Negro, un gran amigo. Gracias, también al panel de invitados y bueno, aquí prestos para iniciar. Bueno, vamos a hablar de un tema que se ha convertido en el tema de discusión junto al calor y algunas que otras cuestiones, las transferencias de verano. Sí, también los equipos de fútbol. Sí. El tema de audio filtrados me parece que se convirtió en el tema de el verano. En los últimos meses todo el mundo habla del tema y independientemente a lo que ha generado la filtración y la publicación de estos audios también y el blanqueo o por lo menos el cambio por otro lado también que piden del sistema de justicia y que se han visto expuestas algunas cuestiones que muchos sospechábamos, pero digamos no tenía forma todavía, no tenía voz en este caso y se fue conformando así. Ahora, el debate se fue ampliando a medida que fue pasando el tiempo. El impacto, digamos, fue importante, ¿sí? Porque se generaron medidas históricas como la pérdida de investidura de un senador. O sea, ha tenido un gran impacto. Después de ese impacto tan fuerte o tan mediático que ha tenido, también comenzó el segundo debate, el tercero, el cuarto y cada uno con una arista correspondiente. Sí, sobre cómo se obtuvieron esos audios, sobre si es correcto publicarlos o no, si se trata de espionaje o no, invasión a la privacidad y otros detalles, ¿verdad? Claro, sobre todo nosotros, y lo comentábamos con uno de los invitados antes del programa, justamente lo que nosotros queríamos tratar de enfocar con la brevedad, el tiempo que nos permite el programa, obviamente, es hasta qué punto, también inclusive hacer un mea culpa de parte de los medios de comunicación desde acá, ¿verdad? Lo que nos toca a nosotros. Hasta qué punto los medios pueden publicar por el sentido de publicar sin tener en cuenta cierto tipo de detalles, como vos decías. Es invasión a la privacidad, si bien es cierto las figuras son públicas, tienen un cargo público, tienen un salario público, eso hace que sean ya inmunes y ya tengan todo tipo de cuidado, digamos, en el sentido de que, bueno, y eso sin entrar ni siquiera en el tema de cómo se obtuvieron esos audios, o sea, cómo se procesó esa información. Estamos hablando del proceso desde la llegada a una sala de redacción y su difusión. Totalmente. Es ese proceso el que estamos analizando sin contar, porque de hecho desconocemos. No, claro, ni siquiera vamos a tratar de jugar acá. Claro, yo por lo menos no voy a tratar de jugar nunca. Ni siquiera conocemos el proceso de cómo se generaron esos audios. ¿Cuál es mi punto nomás, Toto y Carlos, en el sentido de que
A ver, siempre te dicen, esto no es válido para una prueba, digamos, para una investigación, te dicen, ¿verdad? O sea, te dicen algunos. Y otros te dicen, no, sí, porque puede ser, tiene un argumento jurídico que te dicen, ¿verdad? Que sí puede ser una cuestión de apertura de una carpeta. De hecho, se abrieron ya investigaciones, sí. Pero uno se pregunta, ¿cómo pueden ser, por ejemplo, que figuras que tenían, qué sé yo, fueros o que tengan que ser plausibles de juicio político, ya están siendo investigadas? O sea, queremos darle otro enfoque, queremos nosotros un enfoque distinto a lo que todavía no se planteó hasta ahora, ¿verdad? Bueno, y que hay que decir también que son situaciones que se dieron en otros países y que sirvieron de alguna manera estos audios como indicios para iniciar esta clase de investigaciones, pero hay que decir también que el trabajo de los ministerios públicos de esos países y de la justicia en sí son un poco diferentes a nuestro sistema jurídico y bueno, hoy por ejemplo en Brasil tenemos hasta un expresidente de la República cuya condena fue ratificada por el hecho justamente de que existieron estos elementos probatorios más allá de aquellos audios que iniciaron este escándalo. Totalmente. Y hoy tenemos el placer de poder tener a dos personas que ya intentamos poder coincidir con ellos en algún momento y hoy hicieron el esfuerzo de poder acompañarnos. También hemos invitado a otros actores que tienen que ver con medios de comunicación. También lastimosamente no hemos podido cuadrar la agenda de los colegas, así que vamos a tener la suficiente apertura también de poder hablarlo con ellos porque son dos personas muy entendidas. Está con nosotros Pepe Costas también. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Un saludo para vos, para Felipe, para Carlos, para la audiencia. Gracias por invitarnos. No, por favor, el placer de que pueda estar con nosotros. Doctor Preda, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Felipe, Carlos, Pepe y obviamente a la audiencia sin vueltas. Tu presencia progresiva también. Primero te citamos, después fue telefónica y hoy ya presencial. Ahora ya estamos. Ahora presencial. Es casi parte del staff. Sí, por eso lo veo muy a menudo. Es casi consultivo, primero después le tiramos en nuestro programa, al menos ya pasó los 3 puntos, me parece, ¿verdad? Sí. Desde un mensaje hasta una llamada telefónica, ahora presidencial. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo también, doctor, por acompañarnos, así que te agradecemos. Valoramos eso, doctor. Pepe, veía yo hace poco a través de uno de tus canales de comunicación, porque finalmente cada plataforma digital es un canal de comunicación, el debate que se plantea sobre o la filtración de audios, de un video, de lo que fuere, ¿verdad? Solo que esto es un tema que ha sido central, sobre si es o no una invasión a la privacidad y en cuánto colabora para que se consume esto, o que se consume la invasión, los medios de comunicación con la publicación de cruces de llamadas, de filtraciones de audio y de otras imágenes a lo mejor que hacen al fuero íntimo, pero que se utilizan como cosa pública. Bueno, la cuestión puede enfocarse desde varios puntos de vista y uno de los enfoques que mencionaba Felipe es un poco del punto de vista del ejercicio del periodismo. Desde la ética periodística que podemos enfocar este tipo de cosas. En primer lugar, y para centrarnos en el caso o en los casos que tenemos ahora puntualmente en este verano de filtraciones de audios, lo que podemos decir es audios o conversaciones sobre conversaciones telefónicas que no han sido permitidas por quienes participan en la conversación y que son filtradas para afuera, evidentemente constituyen una invasión a la privacidad, así en términos genéricos. Esa invasión a la privacidad puede ser legítima, puede ser ilegítima o puede estar legitimada por un hecho. En los audios que hemos visto que después publicó y que hemos escuchado que publicó el diario de ese color, hay cuestiones hay cuestiones absolutas. Primero son audios de conversaciones privadas. Segundo, es decir, configuran un derecho a la privacidad de las personas que entablaron esas conversaciones. Segundo, no hay ninguna evidencia que muestre que esos audios la obtención de esos audios no haya sido ilegítima. Es decir, aparentemente la obtención de todos esos audios ha sido de una manera ilegítima. Partiendo de la base, perdón, Pepe, que ya no fue luego una orden judicial o una orden Por eso fiscal, decía que la forma de legitimar la invasión de privacidad se puede dar a través, y la única forma que después puede ser presentada en juicio es a través de una orden judicial. Claro. En este caso no ha habido eso, entonces mantiene esa ilegitimidad de producción, esa filtración. Y después viene la siguiente parte que mencionaba Felipe,
¿qué pasa cuando esos audios se filtran hacia la prensa? ¿Qué hace la prensa? ¿O qué ¿Cuál es el papel de la prensa en debe ese hacer momento? la prensa? En este punto, yo tuve alguna discusión con algunos colegas que mencionaban que, bueno, que algunos sostenían que la ética periodística debería poder permitir la publicación de este tipo de datos, de informaciones, aún pese a la forma en que ha sido conseguido. Y yo decía lo siguiente, y me ratifico en esto: no hay código de ética periodística en el mundo que admita ni permita que el periodismo pueda obtener ilegítimamente la información y pueda recurrir a un método ilegítimo para obtener la información y publicarla. Violar leyes. Violar leyes, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, la cámara oculta no es un método éticamente aprobado dentro de la ética periodística. Menos sería una filtración. Pero ¿qué es lo que pasa para morigerar esto? Es que primero los audios no fueron producidos por el medio que lo divulgó. Al medio llegaron estos audios. Aquí un poco hay que hacer la comparación con lo que ha ocurrido a nivel internacional, lo mencionaba Carlos, el caso Assange y el caso Snowden, donde ellos fueron los filtradores de la información hacia distintos medios de comunicación social en general, tradicionales, y también hacia redes sociales, y se creó lo de Wikileaks y todo eso. ¿Qué es lo que pasa en AEC cuando reciben esto? Lo que debe hacer un periodista y lo que debe hacer un medio es, primero, evaluar el documento que le llega, el audio que le llega. En primer lugar, para ver si este audio aborda temas de interés privado o temas de interés público. Si fuera de interés privado, que no involucran al orden público o al interés público, no hay ninguna razón, salvo programas sensacionalistas faranduleros, que no son periodismo, para publicar. No hay ninguna razón para publicarlo. Si abordan temas de interés público, una segunda fase de evaluación es si esos audios aparentan ser legítimos en su producción. Si no es una ficción, si no es una falsedad. En ese sentido, por lo que a mí me mencionaron los colegas de ABC, se hicieron ese tipo de evaluaciones y finalmente se decidió publicar. La decisión de la publicación es una decisión personal del periodista y una decisión empresarial del medio. Y esta decisión, en casos como estos, puede, y vemos eso, puede en alguna medida privilegiar un interés público por encima incluso de los cánones éticos periodísticos. Pero so pena de qué? Que el periodista sabe, debe ser consciente, y el medio sabe y debe ser consciente de que esa invasión ilegítima de privacidad o ese uso de documentos o audios que invadieron ilegítimamente la privacidad de ciertas personas puede después generar acciones judiciales en contra suya. Ahora, doctor Preda, en el aspecto periodístico, digamos, está definido como una lucha interna y una decisión interna de si hacerlo o no. El material nos llega a cualquiera y lo vamos a tildar de valioso, digamos, en algún sentido. ¿En qué momento esa intimidad que queda expuesta, primero personalmente al periodista o al comunicador que puede recibir algún material, tiene que tomar la decisión y dice, a la pucha, en la intimidad de esta conversación se están violando normas, derechos, y sobre todo se está atentando contra instituciones fundadas dentro de la República? ¿Hay algún recurso previo a la publicación que se pueda tomar? ¿La publicación y posterior denuncia es el camino legal o no hay forma de salvar, digamos, si es que vale el término, esa violación a la privacidad? Bueno, en cuanto a nuestro sistema jurídico, hay que diferenciar si estas grabaciones se produjeron por parte de un tercero que no intervenía en ese proceso de comunicación, es decir, que no era el emisor o receptor, es decir, un tercero totalmente ajeno a esa comunicación, o si la grabación la produjo uno de los intervinientes en esa comunicación.
¿Por qué esta disquisición? Porque cuando quien graba una conversación propia, en realidad no está vulnerando la privacidad de nadie, porque finalmente si Toto decide compartir una información con Ricardo y Ricardo puede, te doy un ejemplo, si vos me contás algo, yo podría ir a un juicio y testimoniar diciendo, mira, Toto me contó tal cosa. Sí, puedo hacerlo. Bueno, ¿cuál es la diferencia que yo guarde lo que vos me decís en mi mente o lo guarde en un dispositivo de grabación si vos decidiste compartir esa información conmigo? Okay. La información que yo no puedo compartir, aunque me lo hayas dicho vos, es aquella que afecta a la intimidad, a la esfera íntima. Y la legislación define la esfera íntima lo relacionado a la salud, a ciertos aspectos de la vida privada y que no afecta a derechos de terceros. La Constitución claramente señala que la intimidad se protege, sin embargo, esta cede ante la posibilidad de la afectación del bien público, es decir, la comisión de un delito, por ejemplo, es claramente un motivo para que el derecho a la intimidad ceda ante esta regla constitucional. Ahora, hay que diferenciar en si la evidencia puede ser utilizada como evidencia en un proceso. O sea, acá hay varios puntos que hay que diferenciar. La primera diferenciación es, si la grabación la produjo un interlocutor, desde mi punto de vista, no es necesaria una orden judicial. O si no, no serían válidas las grabaciones en un recinto, por ejemplo, de un supermercado, cuando se produce un asalto. Claro. O sea, cuando una persona decide compartir una información con alguien... Uno de los dos propietarios, uno de los dos extremos de la comunicación decide grabar, desde mi punto de vista, y hay jurisprudencia de la Corte en pleno incluso, en un proceso donde había admitido como prueba una grabación hecha por uno de los interlocutores, sin orden judicial. Ahora, lo que el Código Procesal Penal establece de manera clara, dice cuando se va a producir una intervención en las comunicaciones. Y justamente intervención en las comunicaciones implica necesariamente un pinchazo, tercero. Claro, porque la comunicación somos nosotros. Okay. La intervención significa un tercero. Esa requiere orden judicial. Y es una cuestión de forma, es decir, no es que porque no tiene una orden judicial yo tengo que cerrar el oído y no escuchar la grabación. Lo que no se va a poder introducir es en un juicio como una prueba. Eso no obsta a que a partir de esa noticia criminis yo inicie una investigación y pueda construir un caso sin necesidad de utilizar esa prueba. Un elemento válido para iniciar una investigación. ¿Por qué es válido? ¿Y cuál es acá la diferencia del que decide publicar esto desde mi punto de vista? Es que nosotros tenemos la figura de lo que se llama estado de necesidad justificante. O sea, obviamente la interceptación de una comunicación, es decir, cuando un tercero intercepta una comunicación, es un delito que está contemplado en el Código Penal. La divulgación de eso que fue interceptado también es un delito que está contemplado en el Código Penal. Sin embargo, cuando la divulgación de eso se hace para proteger otros bienes jurídicos de mayor entidad que la simple privacidad, y en este caso, si me preguntas mi opinión, estoy convencido de que hay bienes jurídicos mucho más importantes que la privacidad en juego. Y de otras personas que no son los interlocutores también dentro de... Por supuesto, por ejemplo, la libertad de las personas, que es un bien jurídico superior a la privacidad, porque estamos hablando de que en los audios se señalan en procesar sin argumentos a personas, en privarlo de su libertad sin argumentos, solamente a través de dádivas. Bueno, eso se va a tener que corroborar. No a través de los audios, van a tener que la Fiscalía buscar otras evidencias, pero yo creo que en muchos de los casos, y a mí me toca conocer uno a detalle porque intervengo en uno de esos procesos, yo creo que en ese proceso la Fiscalía puede construir perfectamente el caso penal contra los intervinientes sin utilizar. ¿Por qué? Porque todo lo que se escucha en los audios son informaciones que en su momento, incluso nosotros como abogados participantes en el proceso ya habíamos denunciado, la fiscal interviniente ya había denunciado sin que hayan aparecido los audios. Lo que hizo los audios fue confirmar toda la sospecha que había, y uno revisando el expediente puede hacer ese seguimiento, inclusive identificando o entrevistando a las personas que participaron de esas conversaciones. El propio Fernández Lindman podría decidir hablar y contar, por más que él sea un imputado, lo que él diga, si bien es un acto de defensa su declaración, lo que él diga no puede ser desechado si lo que
lo que afirma se puede sostener con otras evidencias. Y eso no tiene nada que ver con los audios. Es su testimonio. Es su declaración. Y algunos te van a decir, bueno, pero él está involucrado. Hay un dicho que dice que lo que ocurre en el infierno no tiene testigos ángeles. O sea, claro. Obviamente, en esta clase de delitos es muy poco probable que tu testigo sea la Madre Teresa o alguna integrante de la Legión de la Buena Voluntad. Claro, obviamente va a ser una persona que puede estar involucrada en delitos. Lo que hay que corroborar a través de otros actos de investigación es que lo que te está diciendo esta persona se ajusta a la realidad. ¿Y cómo se puede ajustar a la realidad? Mira, en este caso se pagó esto y se hizo a través de tal cuenta. Ah, bueno, se pide informe sobre esa cuenta y se corrobora. O sea, se cruza, digamos, la información con las actividades relacionadas. Más que cruzarlo, inclusive se valida con documentos, ¿verdad? Porque todo lo que tenés pues, es un audio nomás. Claro. Y hablando de audios y materiales que se utilizaron para diversos tipos que terminaron en escándalo, por ejemplo, para diferenciar los casos, el caso Juan Carlos Galaverna, cuando se filtró el video aquel, ¿verdad? Y que no tenía absolutamente nada que ver con la cuestión del Congreso, no tenía absolutamente nada que ver con lo que hacía como funcionario público. Sin embargo, le costó una suspensión en la Cámara de Senadores por ese hecho, porque decían afectaba el honor o la honorabilidad de ese senador. Pero eso se filtró también y no tenía nada que ver con su parte pública, digo yo, ¿verdad? Sin embargo, esto sí... No afectaba a terceros, digamos. No, eso tampoco es su gestión, ¿verdad? Claro, no, pero decíamos, ¿verdad? Como para poner en la balanza este tipo de hechos. Ahora saltan estos audios que sí afectan a una institución, que sí afectan a personas, a terceros, decía el doctor, incluso a la posibilidad de privarle de libertad a un procesado, a una persona. Entonces, esa es la diferencia que habría que resaltar entonces, en el sentido de cuál es privado y cuál es público, finalmente. Sí. Mira, me venía a la mente ese caso, pero antes de ir a eso no quiero olvidarme de esta parte de lo que comentaba Ricardo. ¿Qué es lo que podría haber hecho también el diario ABC Color o los periodistas? Con esos documentos ir y hacer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Pero vamos, la lógica de la corrupción que nos envuelve en todas nuestras instituciones hace que un medio crea más en la fuerza del impacto de la noticia como primera medida para después hacer lo que hicieron, sí, recurrir a la denuncia formal fiscal. Entonces, ahí hay una decisión política, una decisión voluntaria del medio y de los periodistas de hacer eso público por los medios que tuvieron a disposición, redes sociales, periódico digital, radio, etcétera, etcétera. Y después acompañar con una denuncia formal ante el Ministerio Público. Otro elemento, y ahí vamos a hilar un poco con este caso, aquel famoso caso del senador Galaverna. Cuando se tienen, y el doctor Preda señalaba bien el tema de la necesidad justificante, es decir, pueden haber violaciones de derechos que ocurran por una necesidad justificante. El caso más famoso que se cita en las escuelas de derecho es que no hay derecho absoluto, hasta el derecho a la vida es relativo porque uno tiene derecho a la defensa propia vida. Claro. De la misma manera, cuando evaluamos la necesidad justificante que interviene en un caso, tenemos que ser criteriosos en ponderar eso. Al final, en un juicio que aborde estos temas, un juez lo que va a hacer es ponderar esos derechos, ver cuál debería haber sido o cuál debería privilegiarse frente a otros derechos de igual rango, constitucional, derecho humano, etcétera, etcétera. Estamos hablando de derecho a la privacidad, que es un derecho humano fundamental, y estamos hablando del derecho a la información, que también es un derecho humano fundamental. Algunos de los elementos que sirven para evaluar eso tiene que ver con la calidad de las personas que intervienen en el caso. Y aquí estábamos ante personas que son algunas privadas, pero la mayor parte de ellas públicas, funcionarios públicos, autoridades públicas. Y sabemos que las autoridades y los funcionarios públicos tienen un rango menor o por lo menos morigerado, reducido de su derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad está marcado, el alcance de ese derecho está marcado por el interés público. ¿Qué es lo que pasó con
con el video del caso Galaverna de hace años y que muchos dicen que generó todo esto ahora, últimamente. Sí, como una vendetta. Sí, Eso. Bueno, sí. Sabrán los actores de todo esto, de todos estos audios, videos y etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurrió en aquel caso? Era un acto eminentemente privado, en un lugar eminentemente privado, con personas privadas y algunas personas públicas. Una de ellas, el senador, y otras funcionarias. ¿De dónde? ¿Del Ministerio de Agricultura? No, de la Cámara de Senadores. Ahí, estos elementos que reforzaban la privacidad podrían haber, y yo creo, y esto lo hablamos mucho en clase, yo creo que sí hacen desteñir la privacidad. Estos elementos que reforzaban la privacidad podrían haber sido desteñidos por la presencia en un acto privado, en un lugar privado, privadísimo, intimísimo, de personas que son funcionarios y autoridades públicas y que comparten un mismo lugar de trabajo y que pudiera, no digo que ocurriera, pudiera dar paso a sospechas de tráficos de influencias. O cómo podría pensarse, por ejemplo, que el involucramiento de extramarital, de legisladores o de autoridades con funcionarias de menor rango de la misma institución. O sea, esos elementos deben ponerse a consideración siempre. Y para terminar ese caso, finalmente un juez terminó a pedido de parte prohibiendo la emisión de esos videos. Que convengamos, no necesitaba verse todo, ni necesitaba dar difusión para conocer el caso. Claro que hubo mucho morbo en todo eso, pero yo no coincido en que deba ser censurado cuando hay un indicio de algún elemento que pueda generar una sospecha de afectación del interés público. En el caso de los audios, hay demasiadas sospechas, hay demasiados indicios. Claro, son indicios, son pruebas que no pueden ser arrimadas de juicio. Claro. Y ahí van a tener que ser producidas y ahí se pone también a prueba no solo la inteligencia de los fiscales, sino la voluntad política de los fiscales y del Ministerio Público. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y a la vuelta ya va a preguntar Felipe, que quiso tirar la pregunta y en una veloz reacción el compañero Carlos Gaona se quedó con la primera del partido. ¿Sí? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Felipe, por favor, antes de que Carlos haga lo suyo, que está atento ahí a la jugada. Sí, levanta ese dedo que es peligrosísimo. Sí. Ramificaciones. No, así. Pepe, otra cosa que estábamos también evaluando cuando armábamos el programa era la siguiente. Digamos, vos planteaste qué hace el medio en ese momento, la decisión, digamos, editorial o empresarial del medio de publicar o no. ¿Qué garantía tiene el ciudadano o la ciudadanía en general, ¿verdad?, de que el uso de esos audios va a ser una cuestión de buena fe, o de que no va a ser segmentado, o que no va a ser un uso interesado, ese tipo de cuestiones? Bueno, pero eso tiene que ver con algo que es, el mayor capital de un medio es la credibilidad. Sí, vamos, en nuestro país se echa por tierra la credibilidad al 2x3, pero en casos como este, yo no creo que un medio haga algo en contra de su propia credibilidad. ¿Por qué? Porque está, digámoslo bien, está con un tesoro en las manos, un tesoro mediático en las manos. Hablando, por lo menos. Tiene la capacidad, con un elemento como este, con todas esas aristas que hemos visto acá con el doctor Preda y ustedes, con todas esas aristas, eso es un tesoro mediático. Lo puede explotar no solo para contribuir a un cambio social, que es lo que se está pretendiendo cuando se hacen este tipo de divulgaciones, sino para elevar el prestigio y la credibilidad de esos medios. O sea, yo no creo, y me parecería muy estúpido, que el medio utilice de una manera, teniendo este valor intrínseco en el material, utilice de una manera sesgada o poco hábil, con lo cual pondría en perjuicio
todo el potencial que pudiera sacar de credibilidad y de impacto social en estos audios. O sea, no me parece ni lógico ni inteligente y no creo que eso sea. Okay. No, también hasta qué punto, ¿verdad? Depende de cada medio discernir hasta dónde llega su ética como periodista. O sea, nunca nos sentamos a debatir hasta acá llega nuestra ética periodística, hasta esto se puede publicar, hasta esto no se puede publicar. O sea, no existe tampoco un colegiado al respecto. Entonces, hay medios que creen que su ética va más allá de lo que nosotros creemos que debemos publicar. Digo esto, ¿verdad? Por ejemplo, con la publicación de casos donde ya se presenta a personas como autoras de un hecho, cuando que tenemos en la ley, en la Constitución, que se tiene que probar su culpabilidad en un juicio, ¿verdad? De todas maneras se da esta situación. Y en este caso de los audios también se dio este mismo hecho. ¿Por qué? Porque tenemos a 2 senadores fuera del Congreso Nacional, fuera de un proceso. Hablemos de un recinto político, es cierto. Claro, pero ahí está. Ese es el impacto político. Claro. Y el impacto político no necesita esas pruebas contundentes, válidas en juicio. Exacto. El doctor Prada lo puede decir bien. O sea, aquí lo que estamos hablando de la validez de la prueba es para el juicio en el sistema judicial. Claro, de hecho que cuando yo me refería a la formalidad que tiene que tener la intervención de la comunicación, es decir, cuando un tercero intercepta una comunicación, es al solo efecto de los procesos judiciales. O sea, la pérdida de investidura o un juicio político no son necesariamente procesos judiciales y obviamente eso depende del órgano juzgador, ya sea una de las cámaras o el Senado cuando se constituye en tribunal en los casos de juicio político, decidir si le da validez o no. En el ámbito judicial sí, obviamente hay unas reglas procesales que establecen los tipos o los medios de prueba que pueden ser utilizados. Y con relación al tema de lo que se publicó finalmente, yo por lo menos de todo lo que escuché, todos estaban relacionados a intervención de asuntos donde se vulneraban derechos de terceros. O sea, en ningún momento, ninguno de los audios hacía referencia a una cuestión estrictamente íntima, sino todos los audios que yo escuché por lo menos se referían a cuestiones que afectaban derechos de terceros, porque cuando yo hablaba de una causa de justificación, solamente la causa de justificación operaría en ese caso. O sea, si yo divulgo una conversación de Fernández Lindman con una señorita hablando sobre su relación extramatrimonial, si la tuviera, no estoy afirmando que la tenga, eso, por ejemplo, no estaría amparado por una causa de justificación y podría constituir un delito incluso para quien divulgue esa conversación. Pero no así con los que fueron divulgados, por lo menos los que yo escuché, en todos ellos yo podría sostener teóricamente que hay una causa de justificación que se llama estado de necesidad justificante, cuando para proteger un bien jurídico mayor yo vulnero un bien jurídico menor. O sea, hay una delgada línea en ese límite que estamos planteando desde el inicio del programa, porque en los audios que uno tiene, ya el periodista, el comunicador, el medio, o si se va agrandando la cuestión hasta los directivos del medio, pueden evaluar el contenido, porque digamos son voces, son conversaciones y se pueden evaluar si es que hay un efecto, o por lo menos uno cree que puede haber un efecto a terceros, propias instituciones y demás. Y en el caso de cruce de llamadas, en donde se pueden identificar las llamadas de punto a punto, pero no el contenido, pero aún así se exponen como si fuera que ese cruce de punto a punto significa algo que no está claro porque no se pueden escuchar. Y ahí la privacidad como queda, en ese caso en puntual, en donde dicen, Toto le llamó 500 veces a Pepe, justo un día antes de que Pepe termine robando 3 vehículos. O que venga al programa. O que venga al programa. Entonces, ¿por qué lo llamaba? Y no es una pregunta, sino es prácticamente una acusación, ¿verdad? ¿Lo estaba llamando porque al día siguiente robó 3 vehículos o por qué? ¿En qué momento su intimidad y la mía pueden estar violadas en esa exposición cuando ocurrió un hecho que afectó a terceros, pero no se puede definir si esa comunicación efectivamente era para violar ese derecho? Obviamente que la privacidad es violada en todos los casos, o sea que en todos los casos de los cuales hablamos la privacidad está violada. Lo que entramos a evaluar es si opera una causa de justificación en esta o en aquella, pero no estamos hablando de sino la causa justificante, digamos, claro, si en este punto. caso está justificado o no. En el tema del cruce de llamadas, en realidad cuando yo comienzo a decir que le pudo conversar esta persona a la otra persona, una conjetura, y realmente es
Pero ahí, perdón, Yo doctor. estoy conjeturando, ahí ya no Claro. estoy afirmando. Ahí entra lo que hablábamos en el primer bloque, pues Toto y también a los invitados y a Carlos, es el cómo se presenta la noticia, Pepe. Cuando vos presentás de una manera sospechosa, ¿verdad? Diciendo que Toto te llamó a vos 500 veces, o 5 veces, o 10 veces, antes que vos hagas tal hecho, en la forma en que se presenta la noticia también tiene mucho que ver en eso, Pepe. Sí, convengamos que la comunicación, la información... Más que el qué, el cómo casi ahí. Puede ser objeto de todo tipo de manipulaciones. ¿Sí? Y convengamos que no hay ángeles en esto. Pero yendo un poco al tema de los cruces de llamada, aquí tenemos dos hechos puntuales que han ocurrido en estas últimas semanas. Por un lado, cruces de llamada que aparentemente fueron obtenidas de una telefónica en base a un documento apócrifo, con una firma aparentemente apócrifa. Que ahí abre otro escenario, ¿verdad? Que ahí se abre otra. Y ahí se sigue profundizando. Lo cual nos habla, por un lado, nos habla del alto grado de vulnerabilidad de nuestras instituciones públicas en general y del sistema judicial y en particular del Ministerio Público. En el otro caso, que es de hace unos días apenas, donde se ven otros cruces de llamada de otros actores políticos, pero tampoco sabemos cómo se han obtenido esos cruces de llamada, y después de todo esto podemos hasta sospechar de la teoría de la conspiración. Todos están cruzando y traficando con información de la privacidad de la gente, privada o pública, según el caso. Lo que a mí primero me lleva a lo siguiente. Hay que tener niveles de mayor seguridad en las comunicaciones. Rigurosidad. Y rigurosidad en las comunicaciones y de seguridad en las comunicaciones, sobre todo de parte de las instituciones públicas. No puede ser que un documento apócrifo de un ministerio público sirva para dar a conocer cruces de llamada entre actores políticos o no. Claro. Era la vulnerabilidad del cliente también, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, es ese alto grado de vulnerabilidad, chicos. Hoy le está ocurriendo a los políticos. Pero ¿y dónde sabemos? Es más, sabemos que nuestras comunicaciones son vulnerables, que nuestros datos son vulnerables. Totalmente. O acaso no recibimos spam de crédito, etcétera, etcétera, por base de datos que se trafican ahí bajo la mesa de manera subterránea con nuestros datos. Esto es lo que nos lleva a pensar que necesitamos como país también tener reglamentaciones normativas que protejan mejor los datos personales de la gente. En general, claro que esos datos personales que forman parte de un derecho de la personalidad, de un derecho de la privacidad, pueden haber razones justificantes, como dice el doctor Peva, para invadirlas o conocerlas en algún caso eventual. Eso no significa impunidad para nadie, pero lo que sí que tenemos que tener es seguridad para todos en ese sentido. O si no, vamos a estar a un tris de 1984 de George Orwell, donde Orwell decía que aquí iba a venir el Estado, el gran hermano que iba a controlar a todo el mundo. Y esa era la concepción en esa novela de ciencia ficción de un Estado tiránico. El paso que nosotros estamos dando con esto puede llevarnos a un Estado tiránico, de nuevo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ahí ya me asusté yo y todo, ¿eh? Imagínate si en mis cruces de llamada. Sobre todo vos. Creditando. No. Sí. Las veces que les bloquean los créditos. Sí, pero nunca te asustaste cuando te dicen, señor fulano de tal. Y vos decís, acaba de ocurrir algo, se me murió un pariente. Sí, tenemos un crédito preaprobado y solamente tiene... Vamos a la pausa y ya volvemos. Este verano la adrenalina la ponemos nosotros. ¿Te la vas a perder, Felipe? A vos te estoy preguntando. Asunción Motorsport te trae las mejores marcas del mundo motor, Polaris, KTM y Sea-Doo. Te esperamos en nuestro showroom de la avenida Guillermo Neumann y Mariscal López, el número de teléfono 0972-162-172. Hay una moto de agua que me dijeron ya fuiste a averiguar para posar en tu piscina. Sí, que vamos a inaugurar dentro de poco. ¿Vos sabés que dice que van a jugar waterpolo Sí. en la piscina 1?
Y en la 2 están pensando jugar fútbol con... ¿Viste la LCP la olímpica? ¿Viste la LCP la olímpica? Sí. Nada. Sí, la bacha al baño. Imagínate, yo vi una película, no me acuerdo cuál era, que andaban, ¿verdad? En un jet ski dentro de la pileta. Casual te levantás y haces un jet ski, sí. Hay que... Doctor Preda. Después contame la fórmula, Felipe, del éxito. Sí, después la gente crece en el periodismo. Podemos comenzar a investigar. Vamos a filtrar audios. Sí, una filtración de la privacidad. De mi pileta lo que puede ser. Pero tu señora me autorizó y está acá programa presente. YouTube, ¿viste? Sí, youtuber. Doctor Preda, ¿hay casos, digamos, recientes o más antiguos en la justicia paraguaya que llevaron un caso, o tratamiento similar? ¿O estamos hablando de un caso inédito para decir, el juez se puede basar en tal caso y ya juzgó en tal manera, la famosa jurisprudencia que le dicen ustedes, ¿verdad? Sí, hay casos donde existieron... Estamos hablando del principio, perdón te interrumpa, de todo, de cómo se obtuvo, digamos, entre comillas, eso, la repercusión, todo, cómo se validó después en pruebas concretas, ¿verdad? Claro, existieron casos donde se utilizaron grabaciones que habían sido producidas por uno de los interlocutores sin autorización judicial y, por ejemplo, el Pleno de la Corte fue en un proceso ante el jurado de magistrado hace como 10 o 15 años y el Pleno de la Corte Suprema había validado la prueba del audio a pesar de que no tenía una orden judicial. O sea, el material en sí mismo fue validado como prueba. Fue validado como prueba, pero en ese caso quien grabó la conversación era uno de los... Una interceptación. Claro, no era un tercero. En todos los casos de terceros que yo conozco, sí se validaron las pruebas, pero todas ellas tenían autorización judicial. O sea que esto es inédito, así como está planteado. Claro, esto va a ser una cuestión inédita, pero lo que hay que tener en cuenta es que dentro hay algunos radicales que dicen, no, pero acá todo viene del audio, entonces todo va a ser nulo. No es así, porque en realidad existe dentro del ámbito probatorio, del sistema probatorio, algo que se llama la prueba independiente. ¿Cuál es la prueba independiente? Aquella que no depende de los audios. Okay. O sea, el testimonio de los intervinientes, si deciden colaborar, de hecho que hay algunos ahí que no es que pueden decidir colaborar, están obligados a colaborar, porque hay fiscales que están conversando. Por ejemplo, en el caso de la fiscal Nadine Portillo, ella está conversando, no es ella la involucrada en ninguno de los procesos de los cuales está hablando, pero ella es una persona que está escuchando lo que la otra persona está teniendo una noticia de crímenes, porque finalmente le estaba contando cómo estaban manipulando procesos penales. Bueno, ella puede ser una testigo de esa porción de hechos. Eso yo lo puedo corroborar después con el expediente, eso lo puedo corroborar con cuentas bancarias de las personas involucradas, a ver si hubo movimientos concomitantes con decisiones obtenidas en los juicios. O sea, obviamente se requerirá que los agentes fiscales tengan la suficiente capacidad y sean realmente personas entrenadas para investigar casos complejos. Al inicio creo que no estaba formada el equipo por personas con esa experiencia, pero tengo entendido que ahora hubo un cambio de agentes fiscales y por lo menos las personas que ingresaron a ese equipo de investigación son fiscales que tienen experiencia en investigación de casos complejos. La fiscal Moris y la fiscal Aguemo hace varios años que ya están en la unidad de delitos económicos anticorrupción y tienen experiencia en investigar este tipo de casos, así que particularmente espero que realicen su trabajo y confío plenamente en que lo harán y podrán construir un caso independientemente de los audios. Pepe, a mí me llamó algo la atención en este momento político en que se dieron a conocer estos audios. Los titulares en algunos días, donde no hablaban, por ejemplo, de Oscar González Day directamente, sino del entorno de Cartes, el entorno de, del candidato a la presidencia de la República por el oficialismo. O sea, ese tipo de mensajes que se hacía llegar también de manera a utilizar esto que jurídicamente es válido, pero también políticamente al final. Claro, convengamos que todos los medios tienen intereses políticos y en algún caso más parcializado hacia un sector, etcétera, etcétera, o juegan intereses políticos en la escena política. De hecho, y también, y acá vamos más detrás de las bambalinas, también quienes hicieron esta interceptación, quienes armaron todo esto, quienes planificaron, evidentemente tenían intereses políticos, porque el escenario donde divulgaron, donde filtraron, es un momento político supremo, o sea, días previos de las internas coloradas. Ahí me lleva a otro tema que ha sido objeto de preocupación de parte de muchos, y me parece una preocupación
razonable. Es decir, ¿quiénes están grabando? ¿O cómo se está grabando esto? ¿Esto es parte de una conspiración más grande o estaba enfocada en un tema judicial puntual? O la pregunta que muchos se hacen, ¿dónde no sé, acaba le podemos preguntar a Ricardo si fueron sus clientes. No, los clientes le dicen, ¿cuándo acaba? No, pero por eso digo, o sea, la duda queda. Y convengamos que obviamente aquí quienes han sido objeto de esas interceptaciones van a tratar también de tratar de averiguar o de poner en evidencia quiénes planificaron o quiénes dieron a conocer esos audios. Pero esa es una pelea de ellos. Claro. Esa es una pelea de ellos que tienen que librarla en el ámbito judicial, si lo quieren hacer. Pero frente a quienes divulgaron eso, que son los medios, los únicos que tienen acción en realidad son justamente los afectados, digamos los afectados entre comillas, el ex senador González Daer o Fernández Linda. Ellos pueden accionar judicialmente incluso contra el medio por haber divulgado eso, pero eso tiene que ser parte de una querella personal, digamos. O sea, ahora, tomando un poco ese punto y donde decía Felipe, ¿dónde termina, digamos, la línea? Y ahí en donde termina puede ser donde inicia o como le quieran poner, pero es donde se está produciendo, digamos, todo esto, sin sacarle el foco a lo importante que es la violación y vulneración de derechos de terceros, la manipulación del sistema de justicia en sí, el tráfico de influencia y todo eso que tiene que tener una persecución penal y se tiene que encontrar el método que pueda paliar, digamos, que estas pruebas no sirven para un juicio, pero sí es la cuestión. Pero ahí Ricardo dijo algo muy importante que yo creo que tenemos que sostener, porque hay gente que dice, incluso colegas abogados que dicen que la famosa teoría del árbol, de los frutos del árbol envenenado. Algunos dicen, no solo no se puede utilizar los audios, sino que nada es válido, sino todo el conocimiento que surge a partir de eso no se puede utilizar. Pero eso es un extremo de loco. Sí. Lo que yo creo que Ricardo estaba explicando bien qué es lo que y cómo se puede utilizar. Claro, nosotros tenemos tenemos claramente una deficiencia y eso es una cuestión muy técnica de nuestro ámbito jurídico, una deficiencia importante en la enseñanza en cuanto a las pruebas, los medios de prueba, cómo se interpretan las pruebas, etcétera. Y se toman muchas cosas de oído, dice el fruto del árbol envenenado y todo lo que surja de él. Sí, pero el fruto del árbol envenenado significa, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería un ejemplo del fruto del árbol envenenado? El audio, al interceptarse sin una orden judicial, no es válido. La pericia en la cual se determina que la voz es de Ricardo Preda y de Toto tampoco es válido porque deviene directamente del audio ilegal. Claro, Ahora, que Toto decida declarar y decir, mira, realmente Ricardo estuvo manipulando el proceso penal de fulano, eso es una prueba independiente. Eso no tiene nada que ver con el fruto. Además, la estoy produciendo en ese momento que estoy declarando. Claro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí hay una confusión que no sé si algunos lo hacen por interés o lo hacen por desconocimiento. Yo tengo mis dudas acerca de que en realidad por desconocimiento, porque tocar de oído es una virtud si uno es un músico. Pero es un terrible defecto si se lo hace en el ámbito del derecho. No, pero una pasión, para hablar sobre algo popular, claro, una pasión popular. En el ámbito del periodismo, pero tocar de oído, todos somos constitucionalistas. Pero tocar de oído en la música es una gran virtud. De hecho, que es un virtuoso el que toca de oído. Pero 100%. En el ámbito del derecho, tocar de oído. ¿Y en el ámbito del periodismo, doctor? ¿En el periodismo? Yo no me meto en lo que no comprendo, ¿verdad? No nos saquen el trabajo que muchos vivimos de eso. Mira que aquí aquí la venta es una institución. De lo que comprendo, en el derecho no se puede tocar de oído. Sí, no, pero yo en el derecho no se puede tocar de oído. Y una cosa es que un periodista opine sobre un asunto, pero otra cosa es que una persona con el rótulo de jurista haga una afirmación que en realidad no tiene ni pie ni cabeza. Claro. Nosotros nos manejamos en la enseñanza en Paraguay, en el derecho, muchas veces con unos aforismos así en latín que los muchachos se aprendieron así en latín y después medio que no entienden muy bien cuál es el alcance de esa palabra, ¿verdad? O de ese aforismo. Entonces dicen, no, el fruto del árbol envenenado, todo es nulo. Encima como yo suelo decir de chiste, ya no es luego en cascada, es decir, para abajo, sino en regurgitación también, porque hacia arriba también quieren anular todo. Entonces,
hay que ser precisos y decir, no, nulas son las que devienen directamente de ese audio. Es decir, la prueba de quién es la voz. Esa claramente no puede ser utilizada porque deviene lo mismo. Ahora, el testimonio, las cuentas bancarias de las personas involucradas, el expediente judicial manipulado. Todo eso son pruebas independientes que obviamente pueden ser válidas y se puede probar exactamente lo que dicen los audios sin utilizar los audios. Vamos a hacer un pequeño... Sí, a ver, tenemos que hacer un corte, Pepe. Bueno, pero yo quiero tirar una cuestión, porque acá otro elemento que tiene que ver más con el derecho que con el periodismo, pero interesante, me gustaría conocer mucho la opinión de Ricardo. Es lo que dijo el representante legal de Fernández Lindman, que Fernández Lindman está dispuesto a colaborar con la justicia para tratar de reducir su reprochabilidad. Qué interesante, porque nosotros no tenemos ese sistema acá. O por lo menos no tan evidente como lo que ocurre en Brasil, que ese sistema ha llevado a lo que hoy tenemos en materia de juicio a Lula y a otros personeros del régimen anterior. Y sobre todo con tono de así de podemos tirar más audio, o sea, tenemos más contacto para tirar. Vamos a responderlo a la vuelta de la pausa. Ana, por favor, si le puedes avisar a tu marido que tenemos que hacer la pausa. Sí, ya volvemos enseguida, pausa. Bueno, estamos volviendo a parte final del programa y obviamente vamos a tratar de darle mañana a los invitados. Va a responder el doctor Ricardo el planteamiento de Pepe, pero para el final quiero dejarle ya para que mastiquen un poco esto. La Fiscalía tiene que investigar quién o quiénes están detrás de la producción de estos audios, porque más allá de lo que se pueda publicar y desde la publicación en adelante, alguien está grabando de manera ilegal algo y no sabemos de quién. Si solamente de Fernández Lindman, si solamente de Óscar González Daer, o nos están grabando a cada uno de nosotros, o están grabando a otras personas con otros fines que no sean solamente los justicieros, ¿verdad? Entonces, es también la pregunta que después va a responder Pepe. Ricardo, querías... Bueno, la primera, en cuanto a la pregunta de Pepe, en realidad nosotros no tenemos la figura de la delación premiada, así regulada, tal cual, salvo en la ley de drogas. Ahora, nosotros tenemos propiamente una forma de premiar una delación a través de reglas generales del sistema procesal penal, y también del Código Penal. ¿Por qué el Código Penal? Porque nuestros delitos en Paraguay tienen marcos penales que tienen entre un mínimo y un máximo sumamente abierto. O sea, por ejemplo, el tráfico de influencias puede ir en el caso agravado de 6 meses a 5 años. Entonces es sumamente abierto. Sí. Y obviamente la colaboración de un participante de ese delito, si es realmente una colaboración eficaz, el que solicita la pena, que es el Ministerio Público, podría decir, mira, yo tengo una expectativa de pena de que no superan 2 años y eso permite, según las reglas procesales, si el sujeto admite los hechos, de hecho lo está admitiendo, por eso está contando qué pasó, ese le puede dar una salida alternativa que se llama suspensión condicional del proceso, que cumplida ciertas reglas de conducta en un periodo de prueba, se extingue el proceso, ni siquiera va a tener una pena. La otra opción es incluso aceptar que cometió un delito y directamente se le condena en lo que se denomina un juicio abreviado. Eso aplica solamente en los hechos punibles que tienen un marco penal de hasta 5 años. En el caso del señor Fernández Lindman, yo sé que en uno de los casos está imputado por enriquecimiento ilícito, no cabría en ese caso la posibilidad no cabría la posibilidad del juicio abreviado. No obstante, no se puede descartar que se le pueda dar una suspensión condicional, porque en la suspensión condicional, si bien es hasta 2 años, no es la pena de 2 años, sino la expectativa de pena de 2 años, y el fiscal puede argumentar por qué en ese caso concreto su expectativa de pena no supera 2 años, porque él colaboró, su colaboración fue eficaz para resolver esto, pero para eso tiene que ser eficaz, no decir como conocen bien ustedes un caso que yo también tengo en otro país, donde un testigo se va y dice, sí, fulano recibió esto, merengano recibió esto, pero no tenía ninguna otra evidencia que sustente eso que estaba diciendo. O sea, si la colaboración es eficaz y lo que él dice se puede corroborar con una cuenta bancaria, con esto, con aquello, y sirve obviamente para que personas con más poder y que realmente tenían la verdadera influencia, porque finalmente Fernández Lindman era un secretario, no era una persona que podía ejercer una influencia propiamente en un juez o en un fiscal, si realmente esas personas, incluidos los fiscales y los jueces que pudieron haber sido manipulados para ello,
se puede probar fehacientemente gracias a sus declaraciones. Si yo fuera el fiscal, sinceramente pensaría en otorgarle algún tipo de salida como esa, siempre y cuando, como digo, lo que él aporte sea eficaz para llegar a sanciones para los demás procesados. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por venir. Pepe, lo último, ¿alguien tiene que ver también eso a la par? ¿Sería desviar la atención de lo importante, digamos, que es desmantelar el esquema? ¿O pensaríamos que se trata de atacar a alguien que está siendo como que el Robin Hood de los audios? A ver, es difícil responder no sé, voy a responder desde el sentimiento ciudadano. Como alguien dijera en Twitter, ojalá que se conozca quién fue el que grabó para premiarlo. Y redondeo con esto, es decir, yo no creo que el Ministerio Público deba perder tiempo en este momento en hurgar eso que ha tenido un impacto muy importante en el escenario político y en nuestra sociedad, impacto tal que pudiera, quizás, si se profundiza la investigación de los hechos que surgen a partir de los audios, si se profundiza podría generar cambios relevantes en el sistema judicial. Estupendo. O sea, a mí me parecería que fuera una pérdida de tiempo del Ministerio Público involucrarse en hurgar quién hizo las grabaciones en este momento y desviar su atención en el foco de la cuestión, que es hurgar cómo se ha venido traficando, cómo se trafica y tratar de paliar o de evitar ese tipo de impactos de prácticas negativas en contra de la sociedad. Gracias, Pepe. Es un placer tenerte con nosotros acá. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros vamos a encontrar mañana para volver a tocar de oído. ¿Sí? Bueno, gracias, Carlito, por estar con nosotros. Es muy amable. Gracias por permitirme estar en el mejor equipo periodístico del país. No, a propósito del mejor equipo periodístico del país, ya se viene Carlos Peralta y como diría Pedro Villar y Cristina Aguilera con nosotros en Noticiero Nicaragua. Nos vamos a encontrar mañana. Chao. Hasta mañana.